Bueno, estamos junto a Raúl de la Torre, que ya estamos saludando al ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra. Raúl, buen día. Ministro, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias a ustedes. A ver, ministro, su primera visión de lo que ha pasado en las últimas horas y en los últimos días en la República Argentina a partir de esta medida de fuerza anunciada y llevada a cabo por algunas entidades del campo. Bueno, es una medida que tomó un sector de la dirigencia empresarial del campo, parte de lo que es la mesa de enlace, dado que Coninagro no fue parte de esta medida de fuerza, no estuvo de acuerdo, y que respondió a decisiones que hemos tomado desde el Gobierno Nacional, pero que no la valoramos como una medida que haya sido constructiva para el análisis de situaciones complejas que devienen de las relaciones dentro del propio sector. Este no es un conflicto entre el Estado Nacional y un sector de la ruralidad, sino una situación que ameritaba un análisis intrasectorial, particularmente en la cadena del maíz, y donde el Estado asumió su rol de decir, bueno, paremos la pelota y empecemos a ver cómo ordenamos este juego, ¿no? A ver, ministro, algunos medios hoy titularon Marcha atrás del gobierno a propósito del reclamo de esta parte de la mesa de enlace que hizo una medida de fuerza del cese de comercialización con respecto a la suspensión de las exportaciones de maíz. Ayer hubo un acuerdo con sectores de la agroindustria, de toda la cadena agroindustrial del maíz, por la cual se dejó sin efecto la suspensión de exportaciones, pero también otros elementos. En principio, ¿hubo una marcha atrás del gobierno? Yo creo que hay un sesgo en la definición de los titulares que intenta minimizar el gran avance que hemos tenido dentro de las relaciones con el sector agropecuario en su conjunto, con las cadenas. Si nosotros analizamos las problemáticas de manera parcial, probablemente no veamos el todo. Cuando nosotros tomamos la decisión de suspender el registro de exportaciones, fue porque integrantes de las cadenas nos transmitieron su profunda preocupación respecto a que de aquí a que empiece la cosecha de maíz, Argentina se quede sin maíz dentro del país. ¿Del propio sector productivo? Del propio sector productivo. Entendamos que, a diferencia de otros productos, el maíz es un intermediario hacia la provisión de proteínas animales para los ciudadanos, ¿no? Entonces, parte de estos sectores nos expresaron su preocupación de no llegar a la próxima cosecha. Lo que nosotros hicimos fue, tenía credibilidad el argumento, en el sentido que hemos vivido durante el gobierno de Mauricio Macri una gran venta de anticipación de ventas de cereales al exterior, suponiendo que nuestro gobierno iba a tomar medidas extremas de derechos de exportación, y la verdad que eso no fue así, nos autolimitamos, pero sí que nos dejaron prácticamente sin stocks para todo lo que fue el año. Entonces nosotros preventivamente lo que hicimos fue suspender temporariamente el registro hasta ponernos de acuerdo. ¿Qué disparó esta decisión? Que la semana pasada se juntaran todos los integrantes de la cadena a instancias del Consejo Agroindustrial Argentino y constituyeran una mesa intersectorial del maíz y otra de trigo, que va a venir posteriormente este tema. ¿Y qué es lo que incluía a los exportadores inclusive? Por supuesto, estaban los exportadores, los productores de cerdo, de aves, de huevo, de leche, las bolsas de comercio. Entre todos ellos, ¿qué dijeron? La verdad es que lo que tenemos que garantizar es el aprovisionamiento. Muy bien. Los acopiadores y los exportadores van a disponer, dijeron que sí. Muy bien, llegaron a un acuerdo de que va a haber aprovisionamiento. Nos trasladan esa información, nosotros evaluamos esa información y el día domingo, porque no fue el día lunes, fue en las vísperas del día lunes, habilitamos la exportación. Pusimos a modo de referencia una referencia sobre los volúmenes de exportación. Durante diciembre se exportaron en promedio 15.000 toneladas diarias. Dijimos, bueno,
habilitemos 30.000, que es el doble de lo que se exportó durante diciembre, para estar seguros mientras vemos cómo se desenvuelve. No está en la norma escrita, fue una expresión de una referencia. Esta mesa nos pidió una reunión, nosotros obviamente la hemos institucionalizado ahora este espacio de articulación, con los que tienen intereses y no posiciones, que son los que cada uno de estos actores tienen intereses en la cadena. Uno necesita vender el maíz, el otro lo necesita comprar y transformarlo en proteína, el otro comercializarlo, el otro exportarlo. Y ahí se sumó con Inagro también. Y con Inagro se sumó a ese espacio, ayer estuvo presente. Es una de las patas de la mesa. mesa. Es una de las 4 entidades que no adhirió. Claro. El resultado de esto no fue una marcha atrás, fue un gran avance donde la cadena, los integrantes de los que estuvimos allí, vamos a hacer un monitoreo para verificar que la evolución de las exportaciones no dejen sin maíz a la producción de productores argentinos. Esto, digamos, hay que entender de que es un problema o una situación entre actores. Es un insumo difundido el tema del maíz, ¿no? Hoy es como si fuera el acero, claro, ¿viste? Que se utiliza en la construcción, en la metalúrgica, en la industria automotriz. Sirve para un montón de cosas. Hoy el maíz ya no es simplemente no es para la polenta nomás. No es para la polenta, claro. Bueno, lo que sucede en la Argentina y en cualquier país del mundo, pero sobre todo en la Argentina, porque tenemos experiencia con esto, cuando se resiente el mercado interno, ¿qué sucede? Crece la demanda. Y la demanda es sinónimo de aumento de precios. Sí. ¿Verdad? Porque iba a quedar muy poco maíz en la República Argentina. Obviamente siempre hay más de un vivo. Sí. Se lo iba a guardar, lo iba a vender mucho más caro. Y con un alza de precios a nivel internacional, ¿no? Exacto. Y después los precios, el alza de precios, como bien dice Raúl, en forma internacional, pero también los precios de los productos en la República Argentina. Y todos los que estamos acá íbamos a tener que pagar más caro un producto. Por eso iba el segundo avance de la reunión de ayer. A ver. Que no solo fue ponernos de acuerdo por qué piden un mayor volumen de exportación que esas 30.000 toneladas. Porque en realidad hay barcos que tienen menos de 30.000 toneladas, pero hay algunos tipos de barcos que requieren más. No hay problema, mientras monitoreamos la situación, se puede habilitar. De hecho, no está la restricción. Digo, fue una pauta que nosotros dimos. Obviamente los titulares fueron y las motivaciones fueron, continúan las restricciones y todo. Nada de eso fue verdad. Pero lo interesante respecto a lo que decís es que, por un lado, la escasez genera aumento de precios, pero también hay una situación mundial en la que, afortunadamente para Argentina, en su conjunto, significan mayores divisas que ingresan. Claro. Pero también el presidente nos dio una consigna. La mesa de los argentinos tiene que estar abastecida. Para que la mesa de los argentinos esté abastecida, toda la cadena se tiene que poner de acuerdo. Y eso es otro de los grandes avances. Se ha hablado ayer de asimilar lo que estamos trabajando en aceite de girasol, que es un fideicomiso, para trabajarlo como una oportunidad de desacople de los precios del mercado externo con los del mercado interno, porque todos tienen voluntad de contribuir a que la mesa de los argentinos esté bien provista. Te digo que económica, le digo a los dos, pero más a mi compañero Pablo, que esto del desacople de los precios internacionales es un paso importantísimo en términos económicos. Sí, claro. Que no quede atado los precios locales a los aumentos internacionales. Por ejemplo, en el tema de los combustibles sabemos lo que pasa. Claro. Que no tiene, por ahí no tiene nada que ver con los costos internos y aumentan los precios internacionales, entonces te arrastra el precio local. Lo que se está trabajando es muy interesante. Y lo importante es que tengamos un espacio donde debatir, porque no falta algún pícaro que dice, aumentó, como aumentó en algunos casos el 40, el 50, hasta el 70% algunos de los productos que se comercializan en el exterior, pero eso no se traslada todo eso a los precios. Si el trigo aumenta un 50%, no aumenta el pan 50%. El trigo, la materia prima, es equivalente al 10, 11%. Por lo tanto, una reducción a la mitad del valor podría significar una rebaja, pero no tan sustancial. Entonces, lo que estamos acordando y coordinando con toda la cadena es que cada uno de estos productos haga su aporte a que en los precios
se mantengan en línea con la estrategia que tiene el gobierno nacional de que sigan los valores de la inflación, con esta estrategia que anunció ayer la secretaria Paula Español de precios cuidados, Sí. y que cada uno aporte la parte que le corresponde y que impacte de la manera que podamos tener una inflación controlada, que es el objetivo del gobierno nacional. Una oposición perdóname, No. de estas entidades de productores, Confederaciones Rurales, Sociedad Rural, Federación Agraria, que son las que asumieron esta postura dura, ¿puede tirar por la borda este proyecto? ¿Puede no avanzar el proyecto porque este sector de productores se oponga? La verdad que nosotros esperamos que todo el mundo se sume a este debate y que el interés particular, sin comprometer rentabilidad, entendamos que si no hay rentabilidad deja de funcionar uno de los eslabones, no funciona la cadena. Como bien se dice, es toda una cadena. Pero la verdad es que sumemos a todos, porque acá hay un objetivo que es superior al de cualquiera de las partes. Y es que los alimentos lleguen de manera accesible a los consumidores. Para que eso ocurra, todos se tienen que comprometer. No es nada más que el sector productor, no es nada más que el sector de la industria, no es nada más que el sector de los supermercadistas. Acá todos tenemos que contribuir a que el sistema genere un producto que sea accesible para la familia argentina. Ministro, me detengo en una frase, ni bien comenzábamos este diálogo aquí en esta primera edición de Noticias de la Televisión Pública. Usted decía, no hay tensión entre el gobierno, el Estado y las entidades del campo. ¿Por qué lo reafirmó? Porque en realidad tenemos diálogo nosotros, pero una medida de esta naturaleza suponían que nosotros podemos informar. No podemos informar de decisiones de esta naturaleza, porque el ministro anterior, durante el gobierno del PRO, Sí. anunció por debajo, de manera lateral, sin hacer público, que iba a tomar una determinada medida, y hoy tiene un juicio, porque hubieron algunos que aparentemente la justicia determinará, tomaron ventaja de esa información privilegiada y de anticipo. Estas decisiones que impactan sobre los precios, que impactan sobre las decisiones comerciales, se tienen que tomar con responsabilidad y con reserva. Esto es lo que nosotros hicimos. En ningún momento nosotros hemos dejado de dialogar. De hecho, con varios de los integrantes de las entidades sostenemos un diálogo. La decisión colectiva que han tomado de ir a un paro, a mí tampoco me la comunicaron, ni me advirtieron. Directamente salió, está todo muy bien, son la forma en que se relaciona. Yo no coincido, me parece que no es el mejor camino, pero bueno, estamos con todas las posibilidades que cada uno ejerza sus derechos, ¿no? Sí, pero de cara a la sociedad estamos hablando de los alimentos Y la de los sociedad argentinos. tendrá que tomar posición respecto a eso. Le hago una pregunta de otro tema ya para finalizar y lo liberamos. Con el No tema estoy atrapado. ¿Eh? No estoy atrapado. Está con un cepo. El gobierno de Brasil informó que va a abrir las exportaciones de trigo sin anancel a países extra Mercosur. Brasil es el principal destino de las exportaciones de trigo argentina. ¿Esto en cuánto afecta? ¿En qué medida hay que preocuparse por esta medida? Estamos preocupados porque claramente lo expresó nuestro embajador en Brasil, el embajador Daniel Scioli, porque rompe criterios que deben ser acordados dentro de Mercosur. Y quizás no tenga un impacto inmediato en el brevísimo plazo, pero sí rompe el modo de relacionarnos con un país hermano como es el Brasil. Así que estamos interactuando, interviniendo en ver cómo se mejoran estas situaciones que muchas veces de manera unilateral se toman y que los impactos afectan no solo al producto específico, sino a las generales de los acuerdos que nosotros entendemos tienen que haber. El presidente fue muy claro cuando dijo, podemos disentir ideológicamente con quien ha elegido el pueblo brasileño. Lo que no podemos hacer es desestimar a Brasil en nuestra visión estratégica, y en este sentido nosotros vamos a hacer los mayores esfuerzos para que se ordene y tengamos
pautas que han servido y que entendemos van a servir para la relación con Brasil. Bien, ministro Luis Basterra, gracias por haber venido al noticiero de la televisión pública, muy amable. No, gracias. Que tenga buen día. Una última información. Claro que sí. A las 14 horas está convocada una conferencia de prensa de la mesa de enlace. Así que ahí Bueno, vamos estaremos a saber atentos, entonces. qué resuelven con respecto a Claro la medida que de fuerza que por ahora se mantiene hasta las 24 Exacto. horas de hoy. Pausa, ya volvemos. Enero espectacular.